sufrió. Ese pueblo era el pueblo de Dios. ¿Dónde está ese pueblo juicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie allá? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está el pastor de la iglesia? Y los obreros de aquí, ¿dónde están? Los mensajes que anunciaban y la gente no escuchaba, ellos también ya se fueron con el Señor. ¿Dónde está ese pueblo juicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie allá? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Después de este gran acontecimiento, muchos cristianos desviados volverán, buscarán a sus pastores por su reconciliación, por ser tarde ya no los encontrarán. ¿Dónde está ese pueblo juicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie allá? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. Por lo tanto, dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Levantamos nuestros corazones, Señor, en esta hora para atender a tu palabra con este estudio bíblico dirigido por la pastora Mariela Díaz, con la orientación del Espíritu Santo de Dios. Enviamos un fuerte abrazo a todos nuestros amados amigos, suscriptores y todos los hermanos que se conectan con el Señor Jesucristo a través de nuestro canal. Amados, sean todos bienvenidos. Gloria a Dios, un saludo especial para todos mis hermanos y amigos. Los cielos se abren, Dios estará hablando, no mi corazón, en ningún momento. La clave del éxito, amados, la clave de la victoria es tu fe. Dios manda que te esfuerces. Si no te esfuerzas, tu propósito quedará nulo. En Josué capítulo 1 versículo 9 dice el Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Oh, gloria al Señor por esa promesa. Gloria a Dios. Amados, la palabra de Dios mismo en tu ser ahora.
Josué 1:8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios, aleluya. También dice el Señor allí en Juan 3:2: amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera tu alma. Moisés no entró a la tierra prometida porque se atribuyó el milagro a sí mismo y no glorificó a su Dios. Amados, por solo un detalle, al golpear la peña, Dios no le dijo golpea la peña, Dios le habló claramente y le dijo habla a la peña. También vemos que por su obediencia obtuvo Josué más victorias que Moisés. Saúl era un idólatra y hechicero, perdió legitimidad. Dile al Señor: enséñame a ser obediente, enséñame, Señor, a ser obediente. Dile: Señor, por medio del Espíritu Santo, enséñame a profundizar en tu palabra. Quiero estar en plena comunión contigo, Señor, y de todo corazón. Cuando leemos la palabra y oramos, mis amados, te hará espiritual y no carnal. Y dice la palabra: en todo serás prosperado. En Josué 1:8 dice el Señor: tú pides, Señor, prospérame. Pero ¿cómo lo va a hacer el Señor si no lees, no meditas en su palabra? Dejas de orar. Por mucho tiempo Dios espera por ti en el secreto. En todo serás prosperado, dice el Señor. En todo, porque tú vas a leer a diario su palabra. Hay vida en la palabra, mis amados. Cuando lees, cuando oras, te estás sumergiendo en la naturaleza de Dios. Ahí está la victoria, aleluya. Jesús es el verbo hecho carne. Es la palabra en movimiento. Pidámosle al Señor que por medio del Espíritu Santo ponga su palabra en nuestra mente y la escriba en nuestros corazones. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Quiere decir que si deseas ser su pueblo, que si deseas ser su hijo, su palabra tiene que estar en tu mente y escrita en tu corazón. Si no comes de él, si no bebes de él, estás muerto, amado. Nuestra mente debe estar saturada de su palabra. Y nuestro corazón no será un corazón de piedra, sino de carne. ¡Oh, gloria al Santo! Dios tuvo que usar una mula para hablarle al profeta. Esto es lamentable, que los animales son usados porque el hombre no se dispone y el hombre no entiende. Cuando Moisés golpea la peña con ira, la peña dio agua. Hubo un milagro. Aunque ocurre el milagro, el rostro del Señor está con el ceño fruncido contra ti, diciéndote: obediencia, humildad. Dile: Señor, tú sabes que soy débil, tú sabes que soy frágil, ayúdame, Señor. Y Dios no permitirá que falles. Siendo que Moisés amaba a Dios, mis amados, y lo amaba de todo corazón, este patriarca falló. Dios nos llama a ser humildes, nos llama a ser pequeños y nos llama, amados, a ser mansos.
nos llama a ser íntegros para Dios Padre. Hay que andar en luz, y la luz es la palabra, y la palabra es Cristo. Al intentar leer su palabra, vas a enfrentarte a fuertes ataques. Quizá viene el sueño, hambre y viene sed para sacarte corriendo. De pronto quizás suena el celular, llora el niño, llaman a la puerta. Quizá te va a doler la cabeza y otras situaciones semejantes, pero tú debes reprender al enemigo. Vas a reprender las tinieblas. Es necesario comer de la panadería de papá, la panadería del tercer cielo, porque la palabra de Dios es potencia para salvación a los creyentes. Porque en la palabra está la vida. La palabra te santifica y te vivifica. ¡Oh, gloria al Señor! Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Come y mastica la palabra de Dios. Un versículo, otro, y todo te saldrá bien. En el Antiguo Testamento, el pueblo era guiado por los profetas. Decían: así dice el Señor. Pero ahora somos guiados por el Santo Espíritu de Dios. Es la guianza del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Tú eres un sacerdote y el sacerdote sirve a Dios. Tú eres un tabernáculo y ahí es donde tú vives y ahí está Dios contigo. Cara a cara estarás con Dios, como Moisés en el tabernáculo. La guianza de Dios viene del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Oh, gloria, gloria, gloria a Emmanuel. Gloria a Dios, aleluya. Preciosos, dediquemos tiempo suficiente para la lectura y meditemos en la santa palabra. Fortalezcamos nuestro espíritu. Es el Espíritu Santo hablando a tu espíritu. Habla de esta palabra preciosa a los demás. Piensa en ella, medita en ella. La palabra limpia, santifica, vivifica, afirma y fortalece. Viste tu espíritu con atuendo resplandeciente, sin mancha, sin arruga. Cuando lees la palabra, debes decir al Señor: límpiame por esta palabra que tú me estás dando ahora. Introdúcela dentro de tu ser. Lees y haces conforme está escrito y llevarás aún más fruto para Dios. Tampoco obtendrás la bendición física y material siendo solamente oidores y no hacedores de la santa palabra. Es actuar en todo tiempo conforme en ella está escrito, amados. El apóstol Pablo era un hombre que meditaba en la palabra. En el Señor obedeces o te mueres. La búsqueda de Dios te ayudará a ser obediente. Esta obra toda es del Espíritu Santo. Oh, maravilloso nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios. No se convierte nadie si no le trajere el Espíritu Santo. Nadie puede ser obediente sin la fuerza del Santo Espíritu de Dios, para que tú rechaces la fuerza de Satanás. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Lleno del Espíritu Santo. Nos llama Dios a ser llenos, mis amados, de lo santo. Jesús mismo, puesto en pie, con autoridad y con resplandor de su santidad, dijo: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Lo dijo con sus pies puestos en tierra.
Jesús, varón nacido de mujer, quien en su naturaleza humana abraza la santidad y la pureza de su Padre. Aunque el diablo constantemente le perseguía diciéndole: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí mismo el perfecto Emmanuel se ciñó y obedeció en todo. La persona preciosa de Emmanuel, el mismo Dios con nosotros, el supremo ejemplo de pureza y perfección. ¡Aleluya! Jesús, un genio intelectual admirable, que desde su infancia sorprende a los grandes de la ley para guiar a un pueblo humilde por el sendero de su luz y sumergirlos en sus aguas tranquilas. ¡Oh, esto es maravilloso! Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De hecho, muchos cristianos se mueven como evangélicos, oran, van a la iglesia, se reúnen constantemente, pero desobedecen. Precioso, la desobediencia es la plaga que está matando a la humanidad más que cualquier otro virus mortal. Y dice el Señor: hazlo así, y no le atienden. El Señor dice en su palabra que muchos de sus hijos, los hijos del reino, serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estos carecen de fe, y sin fe es imposible agradar al Señor. Esto lo contempla Hebreos capítulo 11. Escrito está, mis preciosos. Dios lo dijo: no es con fuerza ni con ejército, es con mi espíritu. Oh Santo, no eres tú quien lo haces. Deja actuar a Dios, porque tú lo dañarás todo. Moisés y Aarón callaron ante los insultos del pueblo. Cuando estos reclamaban, Moisés y Aarón, estos dos patriarcas, callaron ante los insultos y las injurias del pueblo. Pero sabiamente fueron al secreto y de rodillas oraban a Dios. Y la gloria del Señor desciende sobre el tabernáculo, amados. Recordemos que también Dios dijo a Tomás: bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Pero tú y yo hemos creído, amados, y somos bienaventurados. No le hemos visto cara a cara, personalmente. No vimos su cuerpo lacerado en el Calvario, pero sentimos al Espíritu Santo, le sentimos, aleluya, que sus ríos corren por todo nuestro ser. Hemos creído en su palabra, por el trabajo perfecto de la persona preciosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh, aleluya, aleluya. Sea bendito el Rey de Reyes. Amados, hazlo todo para agradar al Santo. Moisés, el más manso que había sobre la tierra, se airó y golpeó la peña para que saliera agua, y sucedió. Pero la arrogancia, la ira, lo llevó de no entrar a la tierra prometida. Si esto le ocurrió al más manso de la tierra, ¿cómo estarían los demás, amados? De hecho, Moisés obedeció al dirigirse hacia la peña por mandato de Jehová. Y hubo allí algo hermoso, una manifestación divina, pero no lo hizo con la intención correcta. No basta solo con obedecer, sino cómo lo vas a hacer, amado. La peña brotó agua, sí, porque la Biblia dice que aunque somos infieles, Él permanece fiel. Sí, aleluya. Dios le habló a Moisés:
Amados, porque Dios aún está hablando a su pueblo. El Señor nos está llevando al lugar de la obediencia con esta enseñanza. Cuando se hizo el milagro, los hijos de Israel no vieron a Jehová en el asunto. Pusieron su mirada en Moisés. Le robaron la gloria al Señor. Nos debemos en obediencia a Dios, amados. Le costó la desobediencia a este patriarca, pero peor le va a costar a esta generación, porque desobedecen al llamado del Señor al arrepentimiento. Han desechado a Dios. Han echado a un lado el regalo del Padre que nos dio a su Santo Hijo. Ha dicho Dios: obediencia quiero y no sacrificio. Precioso, no salva ningún sacrificio. Puedes ayunar 40, 70 días y te puedes perder como cualquier otro desobediente. Obedece a Dios. Debes sumergirte en esa sangre. Vemos de hecho que el pecado de Moisés fue la ira. Ten cuidado, amado. Por la ira han dado muerte muchos a sus padres. Esto lo escuchamos en las noticias. Han dado muerte a sus hijos, el esposo a la esposa, y están llorando ahora en las cárceles. Estamos viviendo un tiempo donde los demonios están descendiendo desde el espacio y están ascendiendo desde la profundidad de la tierra. Es un tiempo terrible. Dios está llamando a su pueblo a estar atento en oración, en ayuno, vigilia, una búsqueda desesperada por su presencia. Debes ser lleno del Espíritu Santo. Sube al monte, porque la nube Chequina está atenta a ti. La nube Chequina lo estará cubriendo en breve. Allí estuvo Moisés con Dios 40 días y 40 noches hablando con su Dios precioso, nuestro Dios. Éxodo capítulo 34, versículos 27 al 35. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. El trabajo de Moisés era acercar al pueblo a Dios. El pueblo era duro de servir, un pueblo difícil. Decían: sube tú, Moisés, para que no muramos. Porque el pueblo, amado, reconocían la santidad de Dios, que es un Dios santo, 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 3 veces santo. Tampoco querían ver el rostro de Moisés al bajar del monte, porque la santidad del Señor brillaba en el rostro del patriarca. Amados,
Aún nuestro semblante debe brillar al bajar del monte, al bajar de allí, de esa altura, de la habitación donde estaba su presencia, aleluya, y luego bajar para entrar en guerra, porque no basta solo con orar, amados. Tenemos la tarea de penetrar las tinieblas a favor nuestro, a favor de nuestra familia, a favor de la humanidad. Isaías capítulo 56, versículo 7. Yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Subir y luego bajar para entrar en guerra. Estamos en tiempo de guerra a diario. Si no entras al campo de batalla, difícilmente podrás volver a subir al monte. David se descuidó y experimentó una tragedia, la tragedia más grande de su vida. Miqueas capítulo 4, versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¡Oh, gloria! Tiempo en el cual los reyes entraron en guerra. David envió su ejército. Esta es una historia real, amados. Tiempo en el cual los reyes entraron en guerra. David envió su ejército a cargo del general Joab. Todo el pueblo se movió en guerra contra el pueblo de Amón y derrotaron en una forma aplastante a los amonitas. Después de esa gran derrota, cercaron a Rabá para tomarla. Pero relata la Biblia, amados, que el rey David se quedó en el palacio, se quedó en Jerusalén descansando y se durmió al mediodía y se levantó de la cama en las horas muy tarde y no precisamente había pasado hasta la madrugada en vigilia orando. Es cierto, amados, se pueden tomar momentos de descanso, pero la Biblia contempla la necesidad de tener en cuenta los tiempos de Dios. Todo tiene su tiempo, Eclesiastés 3. Aquí este varón sube al tejado. Era tiempo de guerra, era tiempo de que él estuviera orando. Pero de momento, al contemplar el panorama, vio una mujer que se estaba bañando en el patio de su casa. Dice la palabra que era una mujer tan hermosa. La manda a llamar el patriarca, un soldado principal, fiel, un hombre abnegado, quien se encontraba en guerra, Urías, valiente y fiel, que amaba a su jefe David. No se encontraba en casa. Su esposa se había quedado allí. Pero David toma la mujer de Urías y la devuelve a su casa. Grave pecado, amados. Esto es una respuesta, un resultado del ocio, de la pereza. La Biblia dice que aún no codiciar la mujer de su prójimo, porque si la codicias en tu corazón, has cometido adulterio. Está escrito en el Nuevo Testamento y dice el Señor: sed santos, porque yo soy santo, santo, santo. Este mandamiento se contempla también en el Nuevo Pacto, mis amados. David tenía muchas mujeres. Betsabé era la única de aquel soldado, Urías. Él la amaba, la cuidaba, era su única mujer, hombre fiel. Y ocurre esta terrible tragedia. Y era un pecado tan grande ante los ojos de Jehová. Y de momento todo sale al descubierto. Dios, que lo ve todo y lo escucha todo, mis amados, cada actitud, cada pensamiento,
las obras del hombre están escritas allá arriba. David, como era el rey, pensó que saldría sin problema del asunto. Luego recibe la noticia que la mujer estaba en embarazo. Todo sale a la luz, todo, mis amados. Cuando el hombre comete pecado, el cielo comienza a moverse. Todo sale a la luz. Pero dice la palabra, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Todo el que está en pecado ahora, amados, hay un llamado del cielo para ti. Entra en arrepentimiento. Jesús te perdona, te limpia con su sangre. Nada más puede limpiarte, solo su sangre. Si no acudes a Cristo, ese pecado te hundirá y te llevará a las tinieblas eternamente. Como si fuera poco, comete homicidio. De hecho, Urías era un hombre fiel, un hombre de honor, un valiente soldado y muy valiente en el ejército de David, dotado por Dios. David se queda en Jerusalén mientras su ejército entra en el campo de batalla. David, conforme al corazón de Dios, amados, ungido de Dios, Rey de Israel, lleno del Espíritu Santo, lo que cuesta descuidarse en la parte espiritual. Todavía hay hombres de Dios que no despiertan de ese sueño como David. Se oirá la trompeta, amados, se abrirán los cielos. Este no es camino de perezosos, es camino para valientes, amados del Señor. David debía estar al frente de batalla, pero dormía en el palacio. El general Joab participó con David en el crimen contra la vida de Urías. No seamos partícipes ni consentidores del pecado, ni te vendas a nadie. Urías, esforzado y valiente, que amaba a David, fue asesinado vilmente. Vemos que más tarde Joab muere, porque la paga del pecado es muerte. Vino su paga. David, convencido que todo estaba a su favor como el rey grande, pero de momento aparece el profeta Natán, varón de Dios que no vendía el mensaje, y le amonesta con un ejemplo que le muestra a él su pecado. A David le nació un hijo, pero Dios le dice, este hijo morirá. David, por la amonestación de Dios, por medio del profeta, lloró su pecado en arrepentimiento sincero. Y el Dios perdonador y misericordioso acude a su ayuda. Pero, amados, aunque Dios perdone, vienen consecuencias. A causa del pecado, hubo violación, homicidio, persecución entre los hijos de David. Se mataban unos a otros, violados unos a otros, cometiendo incesto. A diferencia de David, José, el hijo de Jacob, fue obediente y sus hijos fueron felices. ¡Oh, gloria! David se descuidó, se durmió. No es tiempo de vagancia. Es este momento de guerra, de oración primeramente, de lectura de la palabra, de vigilias. ¡Aleluya! Saúl también desobedeció y fue desechado. Precioso, se aproxima muerte en las familias, muerte que visitará aún barrios, ciudades, países en este tiempo más que en todos los tiempos. Dios no tolera más la maldad. Génesis 6, versículos 5 al 8 y 11 al versículo 13. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Precioso pueblo, pero aún vendrá más castigo para la iglesia fría, la iglesia mundana. Y vienen juicios porque el pueblo se ha descuidado en el clamor. Deuteronomio capítulo 32, versículos 18 al 20 y versículo 29. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Pero existe un precioso remanente. En toda la Biblia se habla acerca de este grupo pequeño. Es la iglesia que se viste de ropa hermosa. Isaías capítulo 52, versículo 9. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Remanente preparado, porque suena la trompeta, la novia hermosa de Emmanuel, el amor de Cristo. ¿Qué carácter tenía la iglesia de Cristo en Apocalipsis 21 y 22, amados? Y dice allí en Cantares 3:6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Cantar de los cantares, dice el Señor. ¿Quién es esa que sube desde el desierto, recostada sobre el hombro de su amado? Es la novia que ha sido tomada para reinar en el palacio real. Oh, gloria al Señor. Y el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Amados, estamos en un mundo lleno de confusión y apostasía. Romanos 11, versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ha quedado un remanente escogido por gracia y se apegan a lo establecido por Dios. Existe un remanente que no ha doblado sus rodillas a los Baales, dice la palabra, amados. Dios tiene profundo interés por este remanente para proclamar al mundo a través de ellos la verdad. Este remanente presenta características fundamentales, mientras los demás se dejan llevar por las circunstancias. En estos tiempos oscuros, llenos de dificultad, el pueblo está distraído. Otro pueblo está en los deleites, en el pecado. El remanente percibe el engaño. Este remanente del cual Dios está hablando percibe el engaño y no se deja llevar, buscando aún más la dirección de Dios. Es Jehová el Señor quien hace que permanezca en pie ese remanente. Es Él el que abre el entendimiento de este pueblo, sustentando su fe. Pueblo apartado para sí. Amados, es un remanente escogido por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Escogidos, amados, por la voluntad soberana del Creador y no por méritos. Es un pequeño número de cristianos, mientras los demás han caído en el engaño.
En el libro de Daniel podemos ver un remanente escogido para Jehová. Se habla de la fidelidad de un pequeño pueblo escogido que fueron llevados cautivos a la corrupta ciudad de Babilonia. Estos 4 jóvenes decididos a seguir el mandato de Jehová antes que las leyes de un rey. Eran jóvenes inexpertos. De hecho, en esta etapa juvenil se definen los verdaderos cambios en la personalidad. Si hablamos de la necesidad de estas personas, los jóvenes se fundamentan en la construcción de su proyecto de vida. En este momento necesitan el apoyo. Buscan su independencia para satisfacer las necesidades de su vida. Es la etapa a veces de la frustración para multitud de jóvenes que se desenfrenan cayendo en la desgracia. Pero la juventud, amados, en las manos del Señor, produce un florecimiento, aleluya, de vida, de gracia, de favor del cielo. Estos 4 jóvenes decididos a seguir los mandatos de Jehová antes que las leyes del rey. El rey manda que fueran alimentados con los manjares de la comida del rey y mantenerse así apartados. Pero estos jóvenes se negaron a adorar la estatua de oro, proclamando el nombre de Jehová en tiempos difíciles. Decidieron mantenerse santificados, purificados, decididos a morir por la causa del Dios viviente. Estando en Babilonia, se negaron a adoptar a las costumbres de Babilonia. Eran jóvenes guiados por el Espíritu Santo, que habían puesto sus proyectos futuros y todos sus deseos en las manos del Dios Todopoderoso, el único que podía dar su ayuda de una manera extraordinaria. Estos jóvenes proclamaban la grandeza y la santidad de Dios en una nación pagana donde adoraban dioses falsos. Los sacerdotes servían allí por interés. El pueblo traía ofrendas abominables. Había un deterioro moral y espiritual. Y esto se observa ahora aún más en todas partes, hermanos. Y creen que servir a Dios no vale la pena. Lo mismo ocurría en este tiempo, porque veían que había pecado y que nada ocurría, que no había ningún castigo, y el pueblo del Señor se desanimaba. En medio de ese ambiente, Jehová se levanta para sorprenderles con los juicios que traería sobre este pueblo maligno, sobre este pueblo lleno de maldad, pero también con el juicio que traería sobre ellos. Iba a tratarlos para que se acercaran al Dios vivo, como ocurre igualmente en este tiempo. Sin embargo, había en medio de la maldad de esta nación un pueblo, un remanente pequeño, fiel, que en medio de las circunstancias temían a Jehová. Malaquías 3, versículo 13 al 18. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Meditar en Jehová Dios y en su Hijo Jesucristo
Esto es agradable delante del que es 3 veces santo. Estos sirven a Dios por encima de todo lo que pudieran sufrir. Esta es la iglesia que es diferente, amados, que tiene una relación con Dios, que tiene pasión por Él y está en fuego. Esta es la iglesia que tiene profecía, es la iglesia, el remanente del Señor, los pequeños amados del Creador. En esta categoría, amados, donde no está mucha gente, no está muy poblado el lugar, son los restantes, los sobrevivientes que permanecen. Gloria a Dios. Miqueas 5:8. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. En toda la Biblia se habla de este remanente de Jehová. Estamos conociendo sus características, amados. Noé y su familia fue un remanente. Lot y su familia, otro remanente. Abraham, José y su familia, personas raras, porque no son como todo el mundo. Por eso es muy difícil encontrarlos. Tienen cualidades específicas que los separan de todo el mundo. No se divierten como celebra el resto. El remanente no hace las cosas para encajar. Hace las cosas para influir a los demás hacia la santidad. Es una raza de gente muy rara. Son tan difíciles de encontrar personas con este tipo de mentalidad. Un remanente escogido por Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Son las notas discordantes en los grupos. Son las personas que la gente trata de rechazar porque no encaja. Cuando llegan a un lugar van a producir incomodidad por el pecado que este lugar posee, por el pecado en esa oscuridad en que permanecen. Pero a la vez van entrando al grupo del remanente, paso a paso. Son remanentes de Dios, que no los compran con presentes, que no los compran con atenciones desbordantes, no negocian su fe. Eres parte de este remanente que Dios quiere tomar. Son las personas más rechazadas, pero aún así deciden avanzar. Y dicen, es que ustedes son raros. Y el remanente amoroso de nuestro Padre dice, no significa que soy mejor, pero soy remanente escogido. ¡Oh, gloria al Señor! Significa que tengo un norte y un rumbo que seguir. Los remanentes son personas decididas, son personas valientes. Al lugar que llega un remanente, ese espacio está listo para revolucionarse. Ese lugar cambia. ¿Serás tú uno de esos? ¿O crees que eres uno del montón? Dios siempre, amados, ha trabajado con un remanente. Dios en este tiempo lo hará con un remanente como lo hizo en el tiempo antiguo. Gedeón hizo un remanente. Noé también. Dios los usó para poblar toda la tierra. Después de la tragedia universal del diluvio, usó a Noé. Todo lo que Dios hace, lo hace con un remanente, amados. ¿Serás tú parte de ese grupo? Por eso, un remanente puede hacer lo que 15,000 personas no pueden hacer. Gedeón con 300 personas derrotó un poderoso ejército de miles. ¡Oh, gloria al Señor! De hecho, tú estás listo para hacer lo que muchos no han podido hacer. Miles no han podido hacer lo que Dios quiere que se haga en la tierra. Dios está listo para hacer de ti un remanente. ¡Oh, gloria al Santo! El remanente no tiene que ver con la cantidad.
solo desea ser llevados por el Señor de su mano. Van donde nadie más se atreve a entrar. Se lanzan a hacer la voluntad de Dios. Dios quiere hacer de ti un remanente. Dios escoge en el Antiguo Testamento a hombres de valor, pero en el Nuevo Testamento sigue Dios aún en este tiempo buscando rodillas que no se han inclinado ante Baal. Dios aún en este tiempo está el Señor buscándote a ti, porque no te has puesto de rodillas ante el mundo, ante el pecado. ¿Serás tú de aquellos que doblan sus rodillas ante el Dios viviente, el verdadero Dios? Hay un remanente, amados. En el Antiguo Testamento, los que sobrevivían a una gran catástrofe era el remanente. En el Nuevo Testamento es el que se va en la venida de Cristo, amados. Aquellos que están preparados diciendo: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, aleluya. Mientras otros dicen: espérate Señor, espérate, espera que ya esté ancianito para recibirte. Oh, qué peligro esto. De momento el Señor nos sorprenderá, porque aparecerá en las nubes. Primer libro a los Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No se trata de los que vienen a la iglesia, de los que ayunan, sino de los que están preparados para ir con Cristo. Es decir, amados, el remanente son los que se van, el montón son los que se quedan. Son los que se limitan a cantar en la iglesia y cierran sus ojos, y cuando los abren solo verán 2 o 3 y dirán: ¿dónde están los demás hermanos? Amados, se han ido con Cristo. El remanente es una raza que está en constante relación con Dios y no juega a la iglesia. Dios busca un remanente en la sociedad, un remanente en tu empresa, en la universidad, un remanente en los hospitales. Dios busca un remanente en la familia. Dios busca a alguien que pueda arrebatar las almas para Cristo. Amén, aleluya. Comprométete, sepárate para Dios. Los brujos están tomando control ahora en los hospitales, los colegios. Están tomando espacios, amados, mientras la iglesia duerme. Pablo dijo: cuiden su salvación con temor y temblor. Preciosos, este apóstol trabajó en la gracia, y la gracia operaba en él para superar sus debilidades. Por eso dijo Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios ha reservado un grupo que le dicen raros, pero que no han doblado sus rodillas al mundo. Noé, mis amados, durante 120 años predicó: va a ocurrir un diluvio, va a inundarse la tierra, viene una catástrofe, arrepentíos, arrepentíos. Y la gente se burlaba de este varón y decían: esto es raro, ¿de dónde salió este? Amados, un remanente era Noé. Sí, los remanentes son raros. Noé estaba loco, pero su generación fue salva, porque este loco construyó el arca, pero fue salvo él y su familia. Los cuerdos se hundieron. Los que criticaban a los siervos de Dios murieron. Él obedeció porque era su prioridad el Señor. Una característica del remanente es que su prioridad es Dios. Otra característica es que está dispuesto a ser rechazado sin detenerse. Noé decía: sufro el rechazo, no importa, soy un remanente, tengo una asignación.
Dios cumplirá su propósito en mí. Remanente del Señor, avanza, avanza. Jesús aparecerá. Ya no vendrá como el Cordero, viene como el león de la tribu de Judá. En la segunda venida ya no viene como el que perdona, viene con justicia. El juez justo se acerca. Hay una urgencia para limpiar tus ojos con colirio, tus oídos prestos para escuchar la trompeta final. Precioso pueblo, oramos al Señor en esta hora, mis amados, para que sea el Señor haciéndonos parte de este remanente. Dios de los cielos, entramos, Señor, en tus brazos. Avanzamos en pos de ti, majestad. Yo quiero ser esa persona rara, Señor, diferente a los demás. Díselo ahora, amado. Señor, ayúdame a morir en este ego, a este viejo hombre que no me deja avanzar, Señor. Díselo, dile, Padre, permíteme apartarme para ti. Dile, Dios, yo quiero estar preparado, no temer a la venida tuya a la tierra, sino estar feliz y de poder decirte de corazón: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Algo ha pasado. Veo a la gente corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. En la tierra y estoy separada, y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy yo gozo de calma, mientras abajo en la tierra así gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No lo sé. ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? ¿Por qué me he quedado, Señor? No lo sé. ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y grande poder que hay en este lugar, y un trono que está rodeado por miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles.